esa nota. No puede ser tan delicada esta mujer para cantar. Hola mis chiquis, bienvenidos un día más al canal y hoy les traigo un video increíble. ¿Por qué? Porque me lo estuvieron pidiendo muchísimo en los comentarios cuando hice la reacción a Freddie Mercury y Montserrat Caballé. Ale. Y siempre nos encanta escuchar a Freddie Mercury porque hay algo en su voz indescifrable. No sé qué será, pero su voz es increíble. Y hemos descubierto en el video anterior de Freddie Mercury y Montserrat Caballé, que lo voy a dejar por acá arriba para que lo vayan a ver, la voz de Montserrat, que yo no puedo entender lo impecable, lo limpia, lo prolija que es para cantar. Chicos, gracias por habérmela enseñado. Pero bueno, ¿cómo están? Yo realmente estoy absolutamente feliz porque en este momento estoy en la plataforma Lila, que después le voy a dejar cómo me llamo en esa plataforma. Estoy muy feliz porque se acerca mi cumpleaños, chicos, estoy muy feliz por eso, que muchos me estuvieron diciendo que deje en la caja de descripción siempre como el código postal y todo eso para enviar cositas y todo eso, un presente, un dibujito. Entonces nada, me lo estuvieron pidiendo y yo dije, why not. Así que ahí se van a encontrar con eso y también se van a encontrar con el link del video original, porque yo acá estoy para interrumpir, para molestar y cortar el video y hablar de técnica, hablar de cosas que nos gustan. Vamos a estar evaluando muchísimas cosas, como siempre, las notas agudas, las notas graves, los pasajes. Vamos a evaluar también el cambio de registro, si están tensionando, si no tensionan, cómo se llevan entre ellos, un montón de cosas que podemos ver que van a salir en el momento seguramente. Pero antes, si esta es una de las primeras veces que está viendo mis videos, te voy a dejar por acá arriba una playlist para que vayas a ver todos los videos que estuvimos haciendo de diferentes artistas. Hay un montón. Y nada, yo calculo que te van a encantar. Porque sí, y ponle me gusta, gracias. Y comentá, que eso me ayuda muchísimo, chicos, a seguir haciendo estos videos en YouTube. Pero también te voy a dejar por acá al costado todas mis redes sociales y empezamos por la plataforma Lila. Ahí estoy todos los domingos a las 11 de la noche y a las 10 de la noche los miércoles, analizando cantantes en vivo. Es más, en este momento estamos acá en la plataforma Lila y este video ha sido una recomendación de El Chat. Nada, van y me siguen ahí. Y también te dejo mi Instagram para que vayas a saludarme, a visitarme, a darme un beso. Y estoy todo el tiempo, hago muchos vivos, hago muchas historias y siempre se enteran de todo antes. Pero bueno, mis chiquis, estoy ya muy expectante por ver esto. Así que, ¿vamos a qué? ¿Vamos a qué, chicos? Vamos a pedirle entonces al señor director la intro. Vamos, mis chiquis. ¡Ay! ¡Qué barroco todo! Ok. Ya toda esa sinfónica atrás me destroza. This perfect dream. This dream was En español. me and you. I want all the world to see. Ella es la reina del control. Fíjate aparte cómo mantiene todo el tiempo la boca así. Eso da muchísima más resonancia, porque sé lo que tienen los cantantes líricos es que tenemos a lograr hacer que tu voz se escuche hasta el final de la sala. Y por lo general, acá yo no veo que estén usando, pero los cantantes líricos no usan micrófono, ¿sí? De ahí también viene toda esta construcción de la boca, de los resonadores, de poder hacer volumen sin necesidad de esforzarte, solo con la colocación. Entonces es un mundo aparte, un mundo genial. Y el contraste aparte genial con Freddie Mercury, que es la voz más pop, rock que pueda haber. Miracle sensation, my guide and inspiration. Now my dream is slowly coming true. ¿Ves? Escucha esto, ese control. Guide and inspiration. Now my dream is slowly coming true. La disociación de volumen y altura. Eso. Por lo general, a las personas que están empezando a cantar y a tener clases de canto, le cuesta disociar eso. La altura de la nota al volumen. Vos por ahí le das un ejercicio pidiéndole que suban la nota, o sea, la altura de la nota, pero bajar el volumen. Entonces es como que
¿me entendés? Explota el cerebro. Porque es como lo más sencillo para el cuerpo comprender como la sensación de aumento. Entonces aumenta todo. Seguimos. Wind is a gentle breeze. The bells are ringing out. Mirá la posición de ella. La posición de ella es lo más básico de cuando estás entrenando la voz. Esto de esa sensación. Por ejemplo, vos cuando querés hacer un agudo, lo que te suelen decir los profesores es que tenés que imaginar que te están tirando un pelito de acá. Entonces como que agarrás la posición natural para poder, ¿sí?, cantar. Entonces vos cuando ves a alguien que está haciendo esto y que estira el cuello, pero no como forzando ni nada, una posición natural, correcta, buena, derechos, y a veces como hasta un poquito inclinado hacia el frente, es la posición básica de decir acá hay entrenamiento vocal, porque por lo general esa sensación o ese lenguaje corporal denota eso. They're calling us together, hiding us forever. Shining would never go away. Barcelona. It was the first time that we met. Freddy. Can never forget the moment that you stepped into the room. You took my breath away. ¡Ay, te amo! Bueno, vemos algo muy masticado, o sea, con las consonantes está muy masticada la letra. Masticado se dice cuando te apoyas mucho como en las consonantes y las marcas, ¿sí? Y después estalló en una nota súper liberada, libre de tensión y con buen volumen. Y aparte con esto, con este gesto. Y su voz rota, que es lo más lindo que hay. God will be with me again. Bien, esa nota que está haciendo él ahora, esas notitas, es su registro hablado, ¿sí? Esa es como la voz que él más usa y la que todos usamos por lo general son 5 notas, más o menos aprox, las que vos usás todos tus días. Pero haciéndola cantada a esa voz es súper distinto. O sea, lleva otra colocación, otra tensión, todo lo que ya sabemos. Pero quiero rescatar eso, de que como poder identificar que esa es su voz hablada. Ella está haciendo una E, perdón, se lo estoy cortando mucho. Primero que es por el tema del copyright. Y segundo porque tengo cosas que decir. Y ella es como la que me da más cositas para decir porque conozco mucho del tema. Fíjate, ella está haciendo una E, una letra E, pero con boca casi de una letra A. Mirá. Let the songs begin. Let the music play. Voices sing. Start the celebrations. And cry. Come alive. And shake the foundations from the sky. ¡Sí! ¡Sí! ¡Para! Sí, hay algo que quiero decir de esto. Por lo general cuando estás cantando, o cuando por ahí no tenés mucha técnica, o cuando te guías por donde solamente el cuerpo te lleva, cuando vos bajás la altura de la nota, también es como que vos pensás que ya cantaste. ¿Entendés? Como que lo más importante es la nota aguda. Y no. Si vos pensás eso, es como que automáticamente cuando vos bajás la nota pensás que te lleva menos exigencia y aflojás todo el aparato, toda la mecánica, toda la máquina que tenés armada para poder emitir el sonido. Fíjate cómo ella bajó la nota, encima una locura, todas las notas que hizo cuando bajó, y lo impecable como tocando cada nota y no resbalándose por las notas. Fíjense cómo siguió con el mismo volumen, la actividad de la nota, o sea, del flujo del sonido, del volumen. Vos, por ejemplo, cuando bajás, cuando haces una escalita descendente para vocalizar, por ejemplo,
Puedes hacer o puedes hacer con el gesto ascendente mientras estás bajando. Es como que se contrarresta ese efecto y terminas haciendo las notas en el mismo lugar, que eso es lo que se busca, la neutralidad. Seguimos. Mira ahora. Ah, no. Acá. Such a beautiful horizon, like a jewel in the sun. Por ti seré mientras te tuve. Qué flashero escucharlo a él cantar en español. ¿No les pasa? Es como, así hubiese sido si hablase en español. Eso es lo que me pasa a mí en la cabeza cuando escucho a un cantante que habla inglés y lo escucho cantando en español y yo digo, ay, esa sería su voz si fuese de acá. Son cosas que flasheo yo. Díganme si les pasa a ustedes en los comentarios. ¡Ay, esa nota! No puede ser tan delicada esta mujer para cantar. Y él dándolo todo, él. Los amo. Los amo. No. Ay. Son todo lo que está bien. O sea, desde... Chicos, no puede ser que todo haya estado bien en esta presentación. Desde lo vocal, que son perfectos, los dos son perfectos, lo interpretativo, esto también de recorrer como el escenario, ocupar todas las partes del escenario, el lenguaje corporal, las miradas, es como, no sé, es una obra maestra, como algo así. ¿Me explico lo que quiero decir? Por algo me la estuvieron recomendando tanto en el video anterior, que si no lo fueron a ver, lo pueden ir a ver. Ya que está, digo, así como de paso. Amis, gracias por haber llegado hasta este momento del video. Como les digo siempre, que para mí es un montón. Suscríbanse a este canal si quieren que siga haciendo esto. Pónganle me gusta en este video si quieren que siga haciendo esto. Y hagan eso, y comenten que lo que... Nada, espectacular. Gracias por haber llegado hasta este momento del video. Como les digo siempre, que para mí es un montón. Les mando un beso enorme y nos estamos viendo en el próximo video. Los quiero.